Buenas noches. Vamos a dar comienzo a la primera actividad que tenemos programada dentro del concurso de cuentos Villa de Mazarrón, Antonio Segado del Olmo. Como todos sabéis, es la presentación de un libro que lleva este título, Villa de Mazarrón, Antonio Segado del Olmo, cuentos premiados 2015-2024. Cada periodo de 10 años recogemos en un volumen, este que hay aquí en este caso, y aquí tenéis en los carteles los 4 volúmenes publicados. Recogía, como digo, los 10 años de premios y accesis que hemos otorgado a lo largo de ese tiempo. Nos encontramos, por tanto, hoy aquí para celebrar una efeméride verdaderamente significativa, que son los 40 años de un certamen literario que ha conseguido, con el paso del tiempo, no solo consolidarse como un referente nacional del relato breve, sino también convertirse en una expresión viva y perdurable del compromiso de Mazarrón con la cultura. Me refiero, como estoy diciendo, al concurso de cuentos Villa de Mazarrón, Antonio Segado del Olmo, cuya trayectoria desde 1982 hasta hoy es ya una parte inseparable del alma de este municipio. Me acompaña en la mesa Antonio Parra Sanz, escritor y miembro del jurado del Villa de Mazarrón desde 2017, de forma ininterrumpida. Antonio ejerce como crítico literario del suplemento cultural A Babor, del diario La Verdad y de la revista Solo Novela Negra. Es miembro del grupo promotor del proyecto Mandarache de jóvenes lectores y también del ELAC, Encuentro Literario de Autores en Cartagena. Es uno de los organizadores de Cartagena Negra. En su blog ejerce la crítica literaria y desgrana la actualidad con artículos de opinión. Hoy será el encargado de presentarles la publicación que recoge en los últimos 10 años de este concurso. También nos acompaña el concejal de Cultura, Jorge Durán Granado. Decía que el libro que hoy presentamos recoge los relatos ganadores del periodo 2015-2024. 10 años de creación literaria destilados en una antología de voces diversas, de estilos contrastados y de historias que conmueven, interpelan y permanecen. Pero más allá de los textos que contiene, valiosos en sí mismos, esta publicación es, sobre todo, una celebración del cuento como forma de arte, una celebración de la palabra como herramienta de conocimiento y emoción y, por supuesto, una celebración del esfuerzo colectivo de una comunidad que ha apostado durante décadas por ofrecer un escenario serio, riguroso y hospitalario para la literatura. A lo largo de sus 4 décadas, el concurso de cuentos Villa de Mazarrón ha premiado a cerca de 100 autores. Algunos eran ya consagrados en el panorama literario, otros apenas empezaban a explorar el territorio de la escritura. Todos han sido escogidos tras un proceso cuidadoso llevado a cabo por jurados de gran prestigio y todos han contribuido a conformar un mosaico de enorme riqueza, el del cuento contemporáneo en lengua española. Uno de los aspectos más admirables de este certamen es precisamente su vocación internacional. No son pocos los escritores de América Latina que han visto reconocida su obra en este escenario. Gracias a ellos y a tantos otros participantes venidos de todas partes, el nombre de Mazarrón ha resonado año tras año en todo el mundo. Y no por motivos efímeros o triviales, sino por algo tan serio, tan profundo y tan necesario como es el cultivo de la literatura. No exageramos si decimos que el Villa de Mazarrón ha convertido el cuento en una tradición viva de este municipio. Año tras año, en pleno verano, la ceremonia de entrega de premios,
y las actividades asociadas al mismo han tejido una red de encuentros entre autores, lectores, vecinos y visitantes. Un pueblo que acoge a la literatura, que la vive y que la celebra, se convierte en algo más que un escenario, se convierte en cómplice, en personaje, en testigo y en hogar. Eso ha hecho Mazarrón durante estos 40 años y eso se refleja también en este volumen conmemorativo. Quisiera detenerme brevemente en la figura que da nombre al certamen, Antonio Segado del Olmo. Su vida, truncada prematuramente, dejó sin embargo una huella imborrable en el ámbito cultural de la región de Murcia. Nombrar este concurso en su honor es un gesto que honra no solo su memoria, sino también su legado. Segado del Olmo representa esa figura tan necesaria como escasa, la del intelectual comprometido con su tiempo y su entorno, con la palabra y con la acción, con la enseñanza y con la creación. Recordarlo hoy, al presentar este libro, es también una forma de agradecerle la inspiración que sigue ofreciendo a tantas personas. Los cuentos incluidos en esta antología abarcan una gran diversidad de estilos, temáticas y aproximaciones. En ellos se cruzan el lirismo y la crudeza, lo cotidiano y lo fantástico, el humor y la tragedia, la introspección psicológica y la mirada social. Comentaré brevemente uno de los relatos porque Antonio lo va a hacer seguramente con mucha más profundidad al enumerar los trabajos que componen esta publicación. Decía que hablaré del síndrome de Kandinsky, que es el primero que aparece, de Fernando Villamía Ugarte, que fue ganador en el año 2015, para que así podamos apreciar con esta breve pincelada la calidad de los trabajos incluidos en este volumen. En este cuento, el arte y la memoria se entremezclan en una narración profundamente emotiva, que explora la enfermedad, la nostalgia, el deseo, el trauma y el poder simbólico de la pintura. No es solo una historia de amor perdido, es también una reflexión sobre cómo ciertas imágenes pueden acompañarnos o destruirnos. Es un cuento que nos enfrenta a esa mezcla tan humana de belleza y herida. Y eso es lo que hacen los buenos cuentos, nos zarandean. Como bien decía Raymond Carver, un buen cuento tiene que cortar el aliento, aunque solo sea por un momento. Eso es exactamente lo que logran muchos de los relatos incluidos en este libro. Cortan el aliento, nos sacuden, nos invitan a detenernos y a mirar el mundo desde otra perspectiva. Y en esa mirada renovada está, precisamente, la razón de ser de la literatura. Vivimos tiempos donde la rapidez, la dispersión y la saturación de estímulos parecen haberse convertido en norma. En ese contexto, el cuento, forma breve, concentrada y precisa, cobra un valor renovado. No hay espacio para relleno. Cada palabra cuenta. Lejos de ser un género menor, el cuento exige del lector una atención especial, una disposición a dejarse afectar por lo que ocurre en unas pocas páginas. Y esa exigencia, esa intensidad, ese impacto es lo que convierte al cuento en una de las formas más puras de la literatura. Así lo entendieron Borges, Poe, Cortázar, Carver, y así lo entiende sin duda el certamen Villa de Mazarrón. Porque este concurso no ha perseguido nunca la cantidad ni el aplauso fácil. Ha apostado desde sus inicios por la calidad, la autenticidad y la permanencia. Por eso ha perdurado, por eso seguimos celebrándolo. Esta publicación no habría sido posible sin el trabajo de muchas personas e instituciones. En primer lugar, destacaría, aunque no soy objetivo, el papel de la Universidad Popular de Mazarrón, verdadero motor cultural de este proyecto. Su labor ha sido constante, comprometida y visionaria. Gracias a ella, este certamen ha crecido en prestigio, en organización y en alcance.
y gracias a ella también se ha mantenido firme en su propósito de hacer del cuento un bien cultural compartido y accesible. Igualmente importante ha sido el apoyo del Ayuntamiento de Mazarrón, que a través de la Concejalía de Cultura ha sabido valorar el peso simbólico y real que tiene esta iniciativa para el municipio. Tal como expresó el actual concejal de Cultura, Jorge Durán González, el cuento no solo ha sido una expresión artística más, ha sido un elemento estructural de la identidad cultural de Mazarrón, algo que nos representa dentro y fuera, algo que proyecta una imagen del municipio basada en el conocimiento, la sensibilidad y el respeto por las artes. No podemos olvidar, por supuesto, a los autores, a todos aquellos que han enviado sus textos durante estos años, hayan sido premiados o no. Sin ellos, sin su escritura, sin su confianza en este certamen, nada de esto habría sido posible. Y tampoco podemos olvidar al jurado, que cada año ha asumido la difícil tarea de leer, deliberar, debatir y seleccionar. Un jurado compuesto por profesionales de la literatura, la edición y la crítica, que han trabajado con rigor, sensibilidad y entusiasmo. Este libro, en definitiva, es más que una antología. Es un espejo donde podemos mirar no solo el presente de la literatura breve en español, sino también el compromiso que un pueblo como Mazarrón ha mantenido con la cultura durante 40 años. Es un testimonio de continuidad, pero también de renovación. Una señal de que, aun en los tiempos más inciertos, el arte de contar sigue vivo y sigue importando. Al leer estos cuentos, al compartirlos, al recomendarlos, al comentarlos con otros, estamos prolongando esa vida. Estamos entrando en el juego serio y mágico que es la literatura. Y estamos diciendo, con cada página leída, que vale la pena seguir contando, que vale la pena seguir escuchando, porque el cuento, como Mazarrón, resiste, emociona y sueña. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. En mal paso me deja José María después de semejantes palabras que yo no creo que vaya a poder enriquecer, sobre todo a la hora de hablar de este volumen. Debemos sentirnos felices, en eso coincido con él, porque estamos en un evento cultural, en un evento literario, y además porque se presenta un libro. Y presentar un libro, tal y como están las cosas hoy, siempre es motivo de satisfacción. Quiero saludarles y darles la bienvenida, igualmente a Jorge, concejal de Cultura. Me acuerdo también de Ginés, que el alcalde, que cuando yo le conocía era concejal de Cultura y ya apostaba por el premio y ahora es alcalde. Quiero decir, políticos apostando por lo intangible, porque en la literatura no hay resultados, no hay réditos, es algo inmaterial, pero es lo que nos enriquece el alma, es lo que nos enriquece el espíritu y, en definitiva, es lo que nos reúne hoy aquí. Así que, en mi nombre y en el de ellos, gracias, Jorge, y a tu corporación por seguir alimentando nuestro espíritu en unos tiempos oscuros. Y a ustedes, gracias por estar aquí, obviamente, con tantas distracciones como hay, las que mencionaba hace un momento José María, en teléfono, scroll, manipulaciones, informaciones, de todo. Algunas peligrosas, esas distracciones, como bien sabemos. Que se acerquen a lo literario les honra. Ustedes son la esperanza, realmente son la esperanza de quienes amamos la literatura. Y vuelvo a mostrar la felicidad por la aparición de un libro nuevo. En estos 10 años he tenido el privilegio de ser jurado de este certamen, 7 de ellos. Y todavía no he vencido el escalofrío de la responsabilidad cuando José María nos manda a casa el paquete con todos los cuentos que tenemos que leer, o cuando nos reunimos para elegir los finalistas o para elegir los premiados. Desde este libro y desde los anteriores, más de 40 años nos contemplan. Lo hablábamos antes en la radio. Y la responsabilidad, la verdad es que es grande.
Yo creo que hablo también en nombre de mis compañeros del jurado, de Fernando, de María Ángeles, de Encarna y de dos que ya no están en el jurado, Ginés Anierte, que estuvo con nosotros, y José Cantabella, que lamentablemente lo perdimos. Pero creo que hablo en su nombre también si les digo que esperamos no habernos equivocado, no haber errado en ninguna de las elecciones que hemos hecho estos años. Siempre nuestro trabajo, José María lo sabe, lo hemos hecho con la mejor voluntad del mundo y sobre todo con toda la honradez del mundo. Quien les habla, si no fuera así, no estaría en el jurado de un premio literario. Eso se lo puedo garantizar. Y esto también me lleva a darle las gracias al prejurado, a las personas que leen los relatos y que hacen la selección de esos 50 o 60 textos que nos llegan, porque realizan un trabajo generoso, callado y que es justo reconocer. Y aquí siempre debemos hacerlo, creo que todos los años lo hacemos, porque ellos tienen en sus manos los sueños de muchos escritores. Sueños que se vuelcan en papel con una voluntad indesmayable y que a veces terminan cumpliéndose porque esas personas que hacen la selección previa tratan sus obras con todo el respeto del mundo. Respeto y sueños. Dos palabras que hoy deberíamos potenciar bastante más. Miren, cada año cuando dejo la autopista y me adentro en la carretera de Mazarrón, al llegar veo una especie de colinas rojas, una tierra muy roja, que me recuerdan a dos obras, bueno, un personaje y una obra. Me recuerdan a Tara, y ustedes sabrán, si les gusta Margaret Mitchell, si les gusta el cine y lo que el viento se llevó, la tierra roja de Tara, que era la tierra de Escarlata O'Hara. Posiblemente la mejor soñadora y la soñadora más terca que hayamos visto nunca en el celuloide. Y luego me recuerda una película de Julio Medem, que se llamaba precisamente Tierra, que está rodada creo que en Aragón, en Los Monegros. Todo es un tono rojo, un tono ocre. En esas películas se oye otro puñado de personajes que intenta cumplir sus sueños. Discúlpenme si me pongo poético, pero uno es un escritor y aficionado al cine y es lo que hay. Pero al ver esa tierra roja uno piensa en esos sueños, porque son paisajes que parece que invitan a imaginar cosas, invitan a imaginar historias. Y yo cuando tomo esa carretera siempre pienso en esos sueños y en esos mitos. Si se dan cuenta de la ilustración que está en la tarjeta que tenemos ahí detrás, de Pepe Lucas, se llama El soñador de imposibles. Y ya ven de qué manera todo se enlaza, como si un autor de cuentos universal o que estuviera por encima de nosotros lo estuviera hilvanando poco a poco sobre nuestras cabezas. Ahora me voy a poner un poco académico, también soy profesor y a veces toca. Les quiero dar tres definiciones de estos tres conceptos, de cuento, de mito y de sueño, todas según la RAE. Dice la RAE del cuento que es una narración breve de ficción, relato generalmente indiscreto de un suceso, o relación de palabra o por escrito de un suceso falso o de pura invención. En cuanto a un mito, habla de narración maravillosa, extraordinaria, con personajes divinos o heroicos, de extraordinaria admiración o estima, con aspectos universales. Y del sueño se dice que es una cosa que carece de realidad o fundamento, proyecto, deseo, esperanza, sin posibilidad de realizarse. Como ven, lo de conseguir objetivos reales y tangibles, como hablábamos antes, lejos de todo punto. Se habla de ficción, de indiscreción, de lo falso, de la invención. La palabra verdad no aparece en ninguna de estas definiciones, pero sí aparece imposible. Y como en esta ilustración de Pepe Lucas, eso lo hace todo más hermoso, todo lo hace más atractivo. Soñar con imposibles. Imposibles que cuando se realizan hacen felices a quienes los soñaron, a quienes escriben, por ejemplo, y presentan sus cuentos a este premio, y a quienes ahora, como ustedes, los ven recogidos negro sobre blanco. Y créanme que les digo que sé de lo que hablo, porque antes de ser jurado en este concurso, yo participé durante varios años en el certamen y conviví con ese deseo o ese sueño de estar aquí alguna vez recogiendo las mieles del triunfo, que son esquivas y difíciles de conseguir. Nunca lo conseguí, nunca lo logré. Y en cambio hoy tengo otra vinculación mucho más intensa con el certamen, con quienes lo forman e incluso con sus libros.
Una vinculación que me enorgullece por ese trabajo que hacemos cada verano y que compartimos gracias a José María y su equipo. Esta especie de concesión de deseos que hacemos a 2 soñadores cada año y que se ha ido reuniendo después en varios volúmenes, que algunos los tendrán ustedes y los conocen, y esta noche festejamos la publicación del último. Ese temor del que les hablaba antes, ese escalofrío, ahora al verlos reunidos remite un poco. Y puedo decirles incluso que cuando los he leído todos juntos, me atrevería a hablar de un corpus literario común. Cuando uno los lee 2 cada año, porque son los que tenemos que elegir, se le escapan un poco esas cuestiones. Pero en estos 20 sueños cumplidos podríamos hablar, resumiendo un poco, de algunas líneas temáticas. Por ejemplo, habría 5 temas en los que podríamos incluir estos relatos. La inversión de la realidad, o hablar de otras realidades diferentes a la que conocemos, el destino, la muerte y lo sobrenatural, la memoria y la sociedad, la prosa mágica o la prosa lírica y también, ¿por qué no?, la metaliteratura. A veces nos encontramos textos en los que se juega con la propia literatura. Así podríamos resumir estos 20 relatos. En el caso de la inversión de la realidad se trata de dudar de lo que vemos, de lo que nos parece habitual, jugar con el otro plano, lo que Julio Cortázar llamaba el lado de allá, que no tiene por qué ser peor que el lado de acá. Al contrario, hay veces que es mejor el lado de allá que el lado de acá. Y en ese lado de allá es donde está lo literario, lo que llama la atención del lector, pero también lo que alimenta el alma del escritor. En algunos casos, pues hay un cuadro que modifica nuestros dolores vitales, el efecto Kandinsky del que hablaba José María hace un momento, un taxidermista de emociones, capaz de congelar la emoción que uno siente, un ejecutivo que termina convirtiéndose en el mendigo que escucha todos los días. En la literatura siempre hay otros mundos, más allá de lo evidente. Y ahí podríamos englobar a un buen puñado de estos relatos. Otro tema sería el destino y la muerte, los recuerdos, las existencias marcadas y las decisiones que a su vez marcan una vida. Los futuribles muchas veces. Y si hubiera tomado una decisión B en vez de la A, mi vida sería muy diferente. Eso es un tema que se da en la literatura y que el relato generalmente lo explora y lo explota con gran facilidad. Aquí tenemos relatos en los que se habla de la guerra y el recuerdo que dejó, habilidades paranormales que pasan de padres a hijos, personajes que creían estar vivos y al final del relato nos damos cuenta de que están ya en el otro lado, visitas desde esa frontera para dar un último beso a alguien de quien no se pudieron despedir, familias rotas por la enfermedad, en fin, como son temas que tienen mucho que ver con lo universal y que de una u otra manera nos tocan de cerca. La memoria en la sociedad también está presente, guiños al pasado, hay crítica social, también hay que explicar hechos y cosas que nos afectan. El desamparo, la infancia, una psiquiatra argentina perseguida por la sombra de la dictadura, algún crimen, humor en un cementerio, prostitución y filosofía. Hay un relato estremecedor en el que una joven extranjera se ve obligada a prostituirse y habla de filosofía con sus clientes y solo en ese momento parece que su vida adquiere una plena significación. Luego tenemos la prosa mágica o la prosa lírica, la prosa poética, cuando el propio relato se hace poesía. Y lo lírico tiene casi el mismo peso que las historias que nos están contando. Un padre que utiliza pompas de jabón para que su hijo entienda el mundo y consigue meterle en esas pompas y que se olvide del presente. Una joven que desea volar, juegos de niños coqueteando con la muerte, pero siempre escritos con una delicadeza y con versos que se han hecho prosa. Y por último, la metaliteratura, lógicamente homenaje a otras obras clásicas, el recuerdo a la oralidad en la literatura, que es la fuente primigenia. Antes de la escritura ya se contaban cuentos, ya se contaban historias de manera oral, libros escritos por el destino, clubes de lectura con lectores muy peculiares. Eso también es lo que van a encontrar aquí. Relatos que quizá tengan un universo narrativo, que quizá ustedes recuerden por parejas, gracias a las separatas que se editan cada año, pero que ahora podemos disfrutar en su conjunto. Y creo, me atrevo a decirles que así reunidos han aumentado su valor.
por esas relaciones que se han establecido entre ellos y que les acabo de mencionar. Y de una u otra forma volvemos a los sueños y a los mitos, los conceptos de los que les hablaba antes, y que se implican en una narración y se combinan con la realidad. En ese sentido quiero citarles el último de los relatos del libro. José María ha citado el primero, yo voy a citar el último. Se llama El Club de los Cuatro Mosqueteros, que habla de un club de lectura muy particular, formado por una mujer ciega que huele los libros y así sabe su argumento. Un hombre que empieza a leerlos por el final. Una mujer sin piernas que detecta en cambio las erratas de cada libro al momento. Y un viejo que lee en inglés con un ojo y en francés con el otro. Ese homenaje a la literatura que aparece en el último de los relatos es una invitación para nosotros. En ese relato se habla de 4 grandes clásicos. Se habla de Los Miserables, se habla de Los Tres Mosqueteros, del Conde de Montecristo y de Historia en dos ciudades, si no recuerdo mal. Son clásicos universales, pero nosotros podemos españolizarlo, como hizo en su momento Ramiro de Maeztu y los 98istas, hablando de los mitos literarios que ejemplifican lo que es gran parte del carácter español. Imaginen que en vez de estas 4 obras, pues habláramos de Don Quijote, de Don Juan, de la Celestina o del Lazarillo. Pues tendríamos 4 grandes clásicos que podríamos incorporar. O cualquier otro que ustedes piensen, Galdós, La Regenta, Delibes, Carmen Laforet. La lista puede ser tan larga como ustedes deseen. Es decir, los clásicos y los mitos lo unimos a lo actual y eso es lo que nos ha formado. Esa es la fuerza también de la literatura. Los mitos y los sueños. Pero ojo, sin aislarnos. Hemos hablado de estos 2 conceptos, pero ustedes saben que la literatura también es mucho más. Y me gustaría terminar invitándoles a leer, porque así compartiremos la felicidad por lo que nos da la literatura. Leer supone devolverle al mundo una pequeña parte de lo que nos regala. Si compartimos lo leído, devolvemos esa pequeña parte que el mundo nos da a diario. Y aunque a veces suene atópico y a campaña de difusión de la lectura, leer es un acto de generosidad cultural, una llamada a la cordura ante la manipulación exaltada y el odio, hoy por desgracia tan presentes en nuestra sociedad. Si alguien lee, no debería odiar, ni defender genocidios, ni perseguir a otro por no tener su origen o su religión. Yo quiero pensar que si alguien lee, no hará esas cosas. Y recuerden otra cosa, la literatura es más fuerte que el odio, tiende puentes, pero a veces también debe servir, llegado el caso, para derribar murallas, si hace falta. Mientras tanto, quiero volver a lo mítico para terminar, a ese soñador de imposibles que aparece en la tarjeta y que nos señala, si se fijan, nos señala con el dedo, a los que estamos al otro lado. Yo quiero seguir soñando mitos imposibles en Mazarrón cada verano y espero que José María me lo siga concediendo. A mí y a todos ustedes con volúmenes como este. Así que cójanlo, tóquenlo, huélanlo, siéntanlo, que la literatura también es para sentirla. Muchas gracias. Bien, buenas noches a todos y bienvenidos a la presentación del libro Villa de Mazarrón, Antonio Segado del Olmo. Como ha dicho anteriormente José María, cerca de 100 trabajos son los que se han premiado a lo largo de las 4 décadas de existencia del concurso de cuentos Villa de Mazarrón, Antonio Segado del Olmo. Y contando esta, 4 han sido las publicaciones que han visto la luz con una recopilación de dichas obras para disfrute de todos. Con todo ello, podemos afirmar con seguridad que las sucesivas ediciones que se han realizado contienen una buena muestra del panorama literario actual, y más concretamente en el terreno del relato corto. Una visión muy completa, porque no hemos de olvidar que la convocatoria del certamen es a nivel internacional y por tanto las obras que integran la publicación constituyen un amplio referente literario entendido a gran escala. La innegable calidad de las obras que integran esta publicación viene respaldada por los propios mecanismos del Villa de Mazarrón, así como por los prestigiosos representantes del mundo de las letras que cada año tienen la enorme responsabilidad de seleccionar y determinar aquellos trabajos que destacan entre la ingente cantidad de obras
que a cada nueva convocatoria se vienen recibiendo. Esto determina lo que decía anteriormente, y es que con su larga trayectoria, la publicación de los trabajos premiados en el certamen se convierte en un referente literario del cuento, entendido como relato corto. Una característica más que viene a sumarse a las numerosas virtudes para todos conocidas y que confieren al Villa de Mazarrón un sentido muy especial. Nacido a principios del último cuarto del siglo pasado, el certamen hace honor, como bien ha dicho también José María, a la figura del malogrado Antonio Segado del Olmo, cuya existencia se vio truncada a la prematura edad de 43 años, siendo ya para entonces una figura indiscutible del panorama literario regional. Las sucesivas ediciones que se han venido celebrando prácticamente sin interrupción a lo largo de estas 4 décadas, salvo en contadas, excepcionales y muy justificadas ocasiones, confieren solidez y seguridad a esta convocatoria, que a fecha de hoy nos muestra una imagen de gran confianza y goza de un gran posicionamiento dentro del mundo literario a nivel nacional y es un prestigioso referente muy conocido y apreciado por todos los amantes del mundo de las letras. Y como el nombre de nuestro municipio viene asociado al devenir del concurso de cuentos, desde el mismo momento en el que se puso en marcha el certamen, hemos de considerar que esto ha permitido que Mazarrón consiga ser conocido en todo el mundo y además lo sea por un motivo de excelencia, como puede ser esa deferencia hacia el mundo de las letras y el enorme cuidado que ha puesto siempre en ello. Por tanto, hemos de agradecer a este certamen el hecho de que haya conseguido ser un referente literario a los más altos niveles y que con ello nuestro municipio también lo haya sido y como no puede ser de otra manera, porque no es posible disociar ambas cosas, que aún lo sea a fecha de hoy. Desde la Concejalía de Cultura hemos puesto en marcha un programa especialmente dirigido a apoyar las iniciativas literarias de nuestro municipio y de hecho a nivel local han sido numerosas las publicaciones que han visto la luz en los últimos meses, la mayoría de ellas de autores locales. Con todo ello, hemos realizado un gran esfuerzo por la promoción de la creatividad literaria entre los vecinos de nuestro municipio, de tal forma que no podemos dejar pasar el hecho de que nunca antes se había tenido esta especial consideración hacia la producción literaria local. Fruto de ellos han sido numerosas las publicaciones que hemos presentado en los últimos meses, algunas de ellas asociadas a hechos históricos de gran interés para nosotros, como pueden ser las que incluyen el ámbito de la minería, actividad ya desaparecida en nuestro municipio, pero que dejó una marca indeleble en el intelecto colectivo de todos nuestros vecinos y que aún hoy resuenan en nuestra memoria. Es por ello por lo que me gustaría destacar el protagonismo que la literatura tiene en el conjunto universal cultural de nuestro municipio y, por supuesto, referenciar el Villa de Mazarrón como esa actividad estrella que durante tantos años ha sido referente cultural de nuestro municipio y motivo para su proyección internacional. Es por esta razón por lo que debemos seguir apoyando este tipo de iniciativas desde el convencimiento del gran interés que tienen para todos los mazarroneros, tal y como ha demostrado el concurso de cuentos a lo largo de estos años. Y por último, agradecer a Antonio, por supuesto a José María, a todo el prejurado que hace una labor fundamental para que luego el jurado sea el que dictamine cuáles son los premiados. Y por supuesto a todos los premiados que mañana recibirán su premio y como antes he comentado con José María, esa entrega de premios mañana va a tener lugar en el Hotel La Cumbre también a las 10 de la noche. Y sin más, no sé si José María quiere aportar algo más. No, simplemente que ahora al término de la presentación os vamos a facilitar, a regalar el libro que hemos publicado. Nada más. Muy bien, buenas noches. Con el libro. Ahí delante, ¿no? Vale.